La Escuela Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida al aula magna para llevar a cabo el diálogo de intercambio de experiencias, en el que participarán el licenciado Jacinto Castillo Moronta, subdirector de la Escuela Judicial de República Dominicana, y el magistrado Salvador Mondragón Reyes, director del Instituto de la Judicatura Federal, quien asiste en representación del ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación, invito a la magistrada maestra en Administración de Justicia, Cristina Miranda Cruz, a hacer uso de la voz en su calidad de moderadora. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Y bueno, pues es una satisfacción recibir a dos grandes personalidades que en este primer Congreso Nacional sobre Educación Judicial, el primero seguramente de muchos, engalanan este espacio. Me permitiré dar lectura de manera pues muy sintética de todas las actividades que han realizado nuestros ponentes. Y bueno, el señor Jacinto Castillo Moronta, con la calidad que se ha mencionado, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago, maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máster internacional en Gestión Universitaria por la Universidad de Alcalá. Y por mencionar algunos de sus múltiples estudios, concurso para defensor público en la Escuela Nacional de la Judicatura, segundo y tercer seminario para la implementación de la reforma procesal penal, impartido por la Escuela Nacional de la Judicatura, primer programa de capacitación en el sistema interamericano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quinto programa de capacitación para defensores públicos interamericanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Problemas, casos e ideas sobre el derecho y lo justo en el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. Participación como panelista en el segundo Congreso Nacional de la Defensa Pública. Participación como expositor de la 18 Jornada Laboral de Defensa Pública de la Ciudad de Panamá. Recientemente ha colaborado como coordinador del Departamento de Mediación de Recursos en el Ejército Privado del Derecho, profesor de ortografía y redacción en el Centro de Entretenimiento y Tecnología, profesor de la Historia de Ideas Políticas, Derecho Penal, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Americano y Derecho Procesal Penal, defensor público, coordinador del área penal en la Escuela Nacional de la Judicatura, docente de la Teoría del Delito en la Escuela Nacional de la Judicatura, docente de Teoría del Delito en la Escuela Nacional del Ministerio Público, actualmente docente en la Maestría en Práctica Legal en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y actualmente, como se señalaba, subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura. Igualmente, contamos con la presencia de nuestro ponente, Salvador Mondragón Reyes, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de Derechos Humanos, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, doctorado en Derecho Público y Método Jurídico por la Universidad de Alicante, España, y pues cuenta con varias publicaciones: México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Discriminación por la Libertad de Creencias Religiosas, análisis de un caso práctico, la argumentación en las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en Derechos Humanos y coautor del libro Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental del Código Penal Federal. Carrera judicial federal, magistrado de circuito en materia administrativa y actualmente director general del Instituto de la Judicatura Federal. Bueno, pues bienvenidos sean ustedes, señores, y pues iniciaremos en el sentido de que todos los tribunales, creo, no solamente de nuestro país, sino del mundo, están interesados justamente en la capacitación de nuestros servidores judiciales, y es así como este nuevo modelo educativo justamente se privilegia precisamente en la capacitación de todos y cada uno de los servidores judiciales. Y así, pues iniciaremos este espacio con preguntarles cómo fue o cómo inicia precisamente la aplicación de este modelo educativo precisamente en la Judicatura Federal. Magistrado. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la Escuela Judicial
por la invitación que nos ha hecho para participar en este evento. Estoy muy agradecido a nombre del presidente de la Corte y del Consejo de Judicatura Federal. Le agradecemos mucho esta invitación y con gusto estamos aquí en representación del señor presidente. Es algo muy importante, antes de abordar este tema, el comentarle que esta experiencia de una escuela judicial la tengo, o la puedo explicar, o puedo platicar desde dos perspectivas. Una desde la judicatura y ahora desde este lado. Para mí es muy importante comentar que cuando yo aterrizo en una escuela judicial, lo hago como estudiante, donde existe un modelo tradicional, un modelo en donde lo que se privilegia es la memorización, en donde tal vez las tendencias de ese momento no permitían o no eran suficientes para dar cobertura a las necesidades de la judicatura. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta que se requiere un juez con una perspectiva distinta. Un juez que tenga una visión de la realidad y de la sociedad, y desde luego se enfrenta a una problemática completamente distinta de la problemática que existía cuando yo estuve del lado de estudiante de una escuela judicial. Esta situación me parece que es relevante desde mi punto de vista, porque el actual juez en este siglo, que es el siglo de los jueces, así considerado por los constitucionalistas, se enfrenta a un modelo educativo distinto. Ahora estamos pensando, o yo en lo particular he pensado, que es muy importante el establecer que el juez, el operador judicial, el secretario, es un estudiante de segundo nivel. Esto es un adulto, somos adultos y la educación es distinta. De esta manera encontramos un esquema o encontramos un modelo que debe cambiar y que este modelo debe responder a las necesidades actuales de la sociedad. En esta búsqueda es importante el recorrer las experiencias de las escuelas judiciales, es importante intercambiar esos puntos de vista para poder encontrar un modelo, digamos que sea universal, en donde haya puntos de encuentro y desde luego va a haber puntos de separación. Pero en esa búsqueda estamos. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, con motivo de estas reformas constitucionales y en todos los espacios, pues invitan precisamente a que nuestro personal judicial esté debidamente capacitado. Y justamente, como usted bien lo dice, al hablar precisamente de esta experiencia, en el entendido que la experiencia es esa enseñanza, ¿verdad?, que se adquiere con el uso de la práctica, pues apreciamos aquí que es muy importante justamente compartir estas experiencias en esa sinergia de participar de manera conjunta, no solamente las áreas y el municipio, estado y federación, sino también los países. Y bueno, que aquí con nuestro personaje que tienen muchos años ya de experiencia en este nuevo modelo educativo, como bien lo dice nuestro magistrado federal, sin duda que el compartir estas experiencias pues nos van a ayudar a que nosotros tengamos un panorama más amplio y además tomar, por qué no decir así, de todas esas experiencias positivas que se tienen en otros países para el efecto de amalgamarlos y hacer un esquema pues más puntual para el efecto de que finalmente pues tengamos la oportunidad de que nuestros servidores judiciales pues estén mucho más preparados y podamos dar cumplimiento precisamente en este caso a nuestra Carta Magna de ese artículo 16, el derecho a la jurisdicción de una justicia pronta, expedita, puntual, rápida. Entonces, bueno, con este nuevo modelo educativo, sin duda que estamos aprovechando todas esas experiencias de nuestros compañeros, porque efectivamente, como lo dice nuestro querido magistrado federal, el que todos estos años de experiencia que tienen nuestros servidores judiciales, finalmente se aprovechan precisamente se aprovecharon y se siguen aprovechando para la esquematización de este nuevo modelo educativo y finalmente darle el cauce que se necesita para la aplicación del mismo, como lo estamos haciendo ya en esta escuela judicial y que sabemos que
que nuestro presidente del tribunal, el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, pues ha sido pionero desde el establecimiento de este modelo y que ahorita estamos pues en la marcha diaria. Bueno, pues señores, si nos quisiera usted compartir la experiencia de cómo fue que incursiona este nuevo modelo educativo en su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a esta actividad y gracias por estar aquí en este hermoso país donde hay tantas personas que admiramos allá en nuestra República Dominicana, Morelos, Benito Juárez, Juan Rulfo, personajes que nosotros admiramos de manera muy grande. Para responder a su pregunta, la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana incursiona en ese nuevo modelo, ese nuevo paradigma curricular, precisamente llevado de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que estableció precisamente este modelo basado en competencias, de lo cual se ha hablado mucho aquí. Nosotros nos hicimos una pregunta esencial antes de comenzar a diseñar lo que son los programas de formación de los jueces. Nos preguntamos, ¿cuál es la competencia esencial de un juez? ¿Cuál es la actividad principal de un juez? La respuesta salta a la vista. La principal competencia, el principal oficio es el de administrar justicia a través de la ley. Pero resulta que muchas veces confundimos lo que es administrar justicia con simplemente aplicar la ley. Y ese error lo transferimos también a los programas. Lo transferimos a los programas porque, tal como había dicho el magistrado hace unos minutos, privilegiamos la enseñanza memorística y no le damos el valor precisamente a esa enseñanza que busca el pensamiento crítico, el pensamiento basado en lo que son los principios fundamentales. No es lo mismo aplicar la ley simplemente que administrar justicia. ¿Por qué lo decimos? Porque podemos estar aplicando la ley de manera inflexible, exegética, y posiblemente no estemos administrando justicia. En uno de los encuentros que tuve la oportunidad de estar con uno de los aspirantes a jueces en mi país, recuerdo que una aspirante me dijo, yo voy a aplicar la ley al pie de la letra, yo seré la boca de la ley. Y yo le respondí, si usted hace eso, usted será una mala juzgadora. ¿Por qué? Porque la aplicación exegética de la ley conduce precisamente a la justicia. Quiero poner un breve ejemplo que creo que es el más emblemático y que es el que más señala esa diferencia entre la aplicación de la ley y lo que es administrar justicia. Y es el caso Contador, el famoso caso Contador, el caso de Alberto Contador, quien es un ciclista español que ganó el Tour de Francia. Alberto Contador, al día siguiente de haber ganado el Tour de Francia, se le detectó en su cuerpo 50 picogramos de clenbuterol. Esta es una sustancia que potencia la energía física, la resistencia. Él alegó que esa sustancia llegó a su cuerpo producto de un solomo que se había comido la noche anterior. El tribunal que lo juzgó, a pesar de sus alegatos, lo condenó y le retiró el premio. ¿Por qué? Porque la norma establecía de manera clara que la responsabilidad en materia deportiva es objetiva, es decir, no importa la intención, si la sustancia está en su cuerpo, usted es culpable. Pero, oh sorpresa, el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Alzada, tomó una decisión totalmente contraria, a pesar de que se presentaron los mismos alegatos, los mismos hechos y las mismas alegaciones. ¿Por qué el Tribunal de Alzada tomó esa decisión? Porque pensó en la siguiente línea. Dijo, 50 picogramos de clenbuterol no son suficientes para aumentar la resistencia de una persona. Por lo tanto, la finalidad que busca la aplicación de la ley es la justicia, no la aplicación en sí misma,
es injusto condenar a este hombre porque no tuvo una intención determinada para aumentar su rendimiento. Entonces lo descargó. Ahí podemos ver cómo el primer tribunal fue exegético, mientras que el segundo llevó a cabo una administración de justicia basada en principios fundamentales. Yo creo que ahí está precisamente la diferencia en formar a los jueces, no que los formemos como boca de la ley. Eso tenía razón en la época de Montesquieu, pero no ahora. Ahora estamos viviendo un Estado de Derecho constitucional, no el Estado de Derecho legal que tenía aquel tiempo en que Montesquieu expresó esa frase. Por lo tanto, nosotros debemos, como escuelas judiciales, formar para un Estado de Derecho constitucional. ¿Y qué pasa con eso? No solamente basado en principios, sino también enseñando a ponderar los principios, porque todos los casos tienen principios, y no uno, sino dos o más. Y esos principios entonces deben ser ponderados. Existen métodos, el de la proporcionalidad establecido por Alexis, idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, etcétera. Pero los jueces debemos enseñarles a ponderar principios, no solamente en materia penal, sino en materia laboral, civil, en todas las materias, porque todas las materias, todos los casos tienen principios, y una necesidad es que ponderen esos principios, porque se pesan. Ayer el director de esta escuela estableció en su exposición que los derechos fundamentales exigen una formación en competencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y precisamente esas competencias que debemos desarrollar en los jueces deben ir orientadas precisamente a la justicia, no a una mera aplicación de la ley, no a una exegética aplicación de la ley. Muchas gracias. Efectivamente, al responder a las necesidades que se van presentando, indiscutiblemente que es un reto de nuestras escuelas judiciales. Y así, la actuación, como bien lo dice nuestro ponente, debe ser una actuación integral del juez, porque un juzgador de primera, segunda instancia debe ser precisamente capaz, ¿verdad?, de integrar esos componentes no solamente jurídicos, sino éticos, de equidad, de justicia, de perspectiva de género, y bueno, también estar atento a esos grupos vulnerables. ¿Qué opinión le merece, mi querido magistrado, en el sentido que se comenta, de por qué la preparación integral de un juzgador a través de nuestras escuelas judiciales? Sí, me parece que coincido con el doctor Castillo en cuanto a que este modelo pretende dar cobertura a la capacitación de los jueces. La estructura tradicional del juez ha sido rebasada por la realidad y nos hemos visto en la necesidad de incorporar nuevas herramientas. En la práctica, en las sentencias, los jueces nos preparamos día con día en la universidad, en cursos. Sin embargo, me parece que eso no es suficiente. Me parece que la universidad, me parece que ese diseño que podría tener la universidad no nos va a dar la herramienta, esencial, la herramienta adecuada al juez para afrontar cada caso en particular. Y si no es la universidad la que nos da esa herramienta, o no es suficiente la herramienta, la pregunta es, ¿quién nos va a dar esa herramienta? La respuesta es la escuela judicial. La escuela judicial debe tener esa sensibilidad y esa visión de darle a cada juez esa herramienta, proporcionarle los instrumentos necesarios para afrontar las problemáticas que no se pueden resolver desde un punto de vista formal, desde la ley, como decía el doctor Castillo, estrictamente formal. La ley es nuestro punto de partida, la ley es la que nos da la solución, pero la ley hay que interpretarla. La ley hay que argumentar para aplicar la ley. Si nosotros, como bien decía el doctor Castillo, nos limitáramos a conocer un caso en particular, que muchos son difíciles, la gran mayoría son difíciles, entonces encontraríamos que la ley no nos da la herramienta suficiente si lo estamos viendo desde el punto de vista formal.
Es por eso que coincido plenamente en que el juez debe tener como mira el principio y los principios que va a aplicar o que va a aterrizar en la aplicación de la ley. Si el juez no parte de ese mecanismo, el juez va a encontrar una limitación, que es una denegación de justicia. Yo creo que no podemos desdeñar la ley, es nuestro punto de partida, pero la ley hay que interpretarla, como decía el doctor Castillo. Y me parece que la escuela judicial, y sin tampoco desdeñar a la universidad, no es mi intención el sostener que la universidad no nos está dando la herramienta para hacerlo, pero no es suficiente, no es suficiente. La escuela judicial es el camino para incorporar ese tipo de métodos, ese tipo de estructuras que le permitan al juez resolver casos en particular. Muchas gracias. Efectivamente, avanzar de manera conjunta universidades y escuela judicial en este binomio, seguramente pues tenemos resultados excelsos. En nuestra Facultad de Derecho, bueno, finalmente también se está trabajando por competencias y bueno, la prolongación de esa educación y ese modelo educativo, el seguirlo aquí en nuestra escuela judicial, pues nos da esas aptitudes para el efecto de desarrollar un trabajo pues de manera más integral. Quisiera ustedes comentarnos cómo se trabaja, si hay, no sé, en este binomio universidad y escuela judicial en cuanto a este modelo educativo, doctor Castillo. Yo estoy de acuerdo con lo señalado por el magistrado. Las universidades no nos dan el producto como nosotros en realidad lo necesitamos o lo queremos en las escuelas judiciales. Yo siempre he sostenido que si las universidades hicieran su trabajo, las escuelas judiciales solo impartieran 2 materias, ética judicial y redacción de sentencia, porque se supone que un abogado que egresa de una universidad sabe teoría del derecho, sabe teoría penal, sabe derecho civil, es lo que se supone, pero resulta que cuando llegan a las escuelas judiciales, por lo menos en mi país, no tienen el conocimiento mínimo. Yo no ni siquiera digo la competencia, el conocimiento mínimo. Entonces las escuelas, la escuela judicial tiene que desarrollar una serie de cuestiones que se supone que debieron haber sido recorridas en las universidades. En la República Dominicana, la formación de un juez o jueza dura 2 años. Tiene que durar 1 año en la escuela de manera intensiva, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y 1 año en los tribunales, haciendo lo que nosotros denominamos suplencia, que está a cargo, tiene diferentes tribunales, pero también tiene un coach o un tutor, un mentor, que es el que le va guiando en esa actividad. Entonces, yo creo que en las universidades nosotros en República Dominicana hacemos colaboración con las universidades y cada vez que llevamos internacionales, invitamos profesores universitarios para que asistan a las ponencias de esos profesores. Yo creo que se necesita más. Sin embargo, quiero también decir en favor de las universidades que el problema no está solamente ahí, que está también un poco más atrás. ¿Por qué lo digo? Porque a las universidades también le llega un mal producto. Entonces, si eso es así, la universidad trabaja con algo malo y el producto que termina es malo. Entonces, la educación en sentido general es la que yo entiendo que no camina por donde debería caminar. En las escuelas judiciales, en la Escuela Judicial de la República Dominicana, tenemos el modelo por competencia del que ya hemos hablado mucho aquí, y tratamos de que las evaluaciones sean lo que nosotros denominamos assessment, o una cuestión que sea lo más parecido a la realidad posible. Lo hacemos también con los profesores de las universidades, en colaboración, y creo que llevamos una buena relación con las universidades. Muy bien, doctor. Efectivamente, no solamente nuestros juzgadores pues estamos en este sistema nuevo, modelo educativo, sino también todo el personal judicial.
Aquí en nuestra escuela judicial, como ustedes saben, contamos con un laboratorio, un lugar donde efectivamente se hacen esas prácticas de todos nuestros estudiantes para el efecto de que haya esa conducción en este modelo educativo, para el efecto, como bien lo decía el doctor Castillo, bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. La realidad, esa realidad del estudio del contexto y cómo ayudar a resolverlo. No sé, en la escuela que ahorita actualmente usted preside en la Judicatura Federal, magistrado, tendrán en esa cuestión del mediador, porque esto es justamente el docente, para el efecto de la impartición o la conducción de los estudiantes, porque finalmente ellos van estructurando realmente su enseñanza misma, obviamente con el sostén de este mediador, que es justamente el profesor. ¿Se ha implementado algo o en estas currículas algo específico donde pudiéramos dar, sabemos por ejemplo en el análisis de una clase, el empezar de esa sensibilización, ¿no?, que es muy común, acotar con pues a lo mejor un video para efectivamente ubicar a los estudiantes en el contexto del problema, para el efecto de que, como lo decía el doctor Castillo, en esa reflexión profunda, para que sean más disertivos los estudiantes y no tengamos precisamente, como usted inició su ponencia, señor, bueno, este diálogo, en el sentido de que pues estábamos acuartonados en el escuchar al profesor y que pues lo que diga el académico y tal, sino en esta situación de trabajo conjunto y el explotar las capacidades de nuestros estudiantados. ¿Qué usted pudiera comentarnos en relación a esto, magistrado? Gracias. Antes de dar respuesta, yo quisiera decirle que esta es una escuela maravillosa. En verdad, venir a esa escuela, venir a ese espacio y recorrer sus instalaciones, uno abreva cosas interesantes. Esa escuela me parece que es una escuela con un diseño muy interesante que hay que voltear a verla. Hay que voltear a verla para comparar. Siempre es mi punto de vista que en este diseño siempre hay que ver qué tenemos y siempre tomar lo que nos puede ajustar a nuestras escuelas. Porque, insisto, somos una comunidad de jueces, podemos ser instancias distintas, pero todos somos jueces y todos buscamos administrar justicia, impartir justicia a partir de algo. Efectivamente, nosotros en la Escuela Judicial, en el Instituto de la Judicatura Federal, hemos incorporado esta metodología de impartición de clase en donde hemos visto la necesidad de atender problemas desde el punto de vista interdisciplinario. Nos parece que el derecho, si bien es cierto que es una disciplina autónoma que pretende dar cobertura a los problemas, pues no está siendo suficiente. No está siendo suficiente. Hemos necesitado, y siempre me parece que va a ser necesario, tomar en cuenta la historia, la sociología, la filosofía, la economía, y en fin, la medicina, para poder incorporarlas a nuestros métodos de enseñanza y de esa forma abordar los métodos de enseñanza. ¿Qué hemos hecho en relación con esa perspectiva de cómo plantear una clase, por ejemplo, en nuestra escuela judicial? Precisamente atendemos a ese aspecto. Por poner un ejemplo solamente, que inclusive es materia, muchas veces, ese modelo de exámenes para los jueces, en el que grabamos una escena de un caso en particular, en donde hay alegaciones o argumentos de las partes y llega un momento en que el juez tiene que decidir. Es en ese momento donde se abre un espacio de debate entre los alumnos para poder encontrar la mejor solución posible. Y eso ha sido muy interesante porque uno se da cuenta de la perspectiva que tiene cada alumno para poder afrontar y dar respuesta a ese caso en particular. Esa mecánica o esa forma que hemos encontrado para transmitir conocimiento, transmitir experiencias, pues nos ha sido muy útil, porque estamos llevando este conocimiento teórico, este conocimiento práctico a las clases y hemos estado abriendo espacios críticos para que el alumno tenga esa capacidad crítica, como decía el doctor Castillo, esa capacidad argumentativa,
en donde tengamos esa medición, podamos hacer esa medición de si el alumno tiene esa habilidad para poder afrontar y resolver casos en particular. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el crear las condiciones necesarias para que los alumnos se interesen en el aprendizaje, sin duda es una tarea muy interesante para nuestro mediador. Doctor Castillo, quisiera comentarnos usted de manera pues, un poquito más ampliada respecto del avance del modelo en el espacio donde usted se desempeña. Sí. En lo que tiene que ver con el modelo de impartición de la materia en sí, la Escuela Nacional de la Judicatura tiene una serie de fases. El primer momento es una fase de assessment inicial, en el cual se pone a prueba las competencias que se supone que ese curso va a desarrollar. Luego de ese assessment inicial viene la fase que nosotros denominamos análisis y reflexión. Es una fase en la que se van desarrollando lecturas dirigidas, comentadas, para poder ampliar lo que es el conocimiento sobre lo que se quiere desarrollar. Luego viene la siguiente fase que nosotros denominamos aprendizaje en la acción. ¿Qué es el aprendizaje en la acción? Es precisamente llevar a los participantes al tribunal para que ellos vean en vivo lo que sucede con lo que se quiere desarrollar. Es decir, por ejemplo, si es un curso de ejecución de la pena, pues se trasladan al tribunal de ejecución de la pena para que ellos vean en vivo cómo se hace una audiencia o cómo se desarrolla algún incidente, etc. Y por último, la fase que nosotros denominamos assessment final. Fíjense que tenemos contrapuestas el principio y el final, dos assessments, el assessment inicial y el final, porque así podemos establecer las diferencias entre el inicio y el final. Con este modelo, el modelo de impartición de la docencia, nosotros hemos podido implementar precisamente lo que es la formación en competencia. Preocupados precisamente porque el juez no sea un mero reproductor de simples leyes, de normas. Yo siempre digo que yo fui a la universidad a estudiar Derecho, pero a mí me engañaron porque lo que me enseñaron fue leyes. Y digo que me engañaron porque el hecho de que yo me sepa el Código Penal no significa que yo sepa Derecho Penal. Y el hecho de que me sepa el Código Civil no significa que yo sepa Derecho Civil. Entonces, hace falta precisamente una cuestión adicional, que son los principios, como yo les había dicho anteriormente, y cada materia tiene problemas en el cual los participantes tienen que poner a prueba dos cosas. Primero, la selección de los principios que van a utilizar y segundo, la técnica del pesaje de esos principios. Es decir, luego de que ha seleccionado y se ha decantado por un principio determinado, tiene que justificar, tiene que argumentar, porque existe también un principio ético de que dentro de todas esas posibilidades que me dan los principios, yo no debo seleccionar una solución, no, yo debo seleccionar la mejor solución de todas las que me presenta ese principio. Y eso precisamente es lo que debe hacer el juez y debe hacerlo en la práctica. Por eso todas nuestras materias tienen precisamente transversalizado este problema de los principios. Hay que enseñarlos a ponderar, hay que enseñarlos a utilizar métodos para que lo pesen y creo que esa es una de las competencias esenciales. Es verdad que tiene que saber gestión de despacho, tiene que saber trabajar en equipo, pero un juez que no sepa decidir a la hora de decantarse por uno u otro principio, estará faltando, aunque sepa manejar el despacho, aunque sepa trabajar en equipo. Y una cuestión esencial que comentaba esta tarde con algunos de los compañeros es, y que siempre se lo expresamos a los aspirantes, es que la verdad es condición sine qua non de la justicia. ¿Qué significa eso? Que si un fiscal hace ver a un juez
que un imputado es culpable cuando en realidad es inocente y el juez lo condena, esa sentencia será injusta, aunque tenga 1000 páginas, aunque argumente como argumente, será injusta porque no se corresponde con la verdad. Y lo contrario también, si la persona le ha dado muerte a alguien y sale absuelto, esa sentencia es una sentencia injusta, aunque haya sido el fallo del fiscal, aunque haya sido el fallo del policía o de quien sea, es una sentencia injusta porque la verdad es condición sine qua non de la justicia, pero esto no quiere decir que el juez, el juzgador o la jueza va a retorcer el código para condenar, porque eso sería retrotraernos a etapas anteriores, al feudalismo. Entonces, pero sí debe argumentar y pensar que primero es la justicia. Incluso el estatuto del juez iberoamericano, que está avalado por todas las cortes de Latinoamérica, establece que el fin de la actividad judicial es alcanzar la justicia, ni siquiera la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, por supuesto, no la vamos a desdeñar, no es que desdeñemos la seguridad jurídica, pero el fin de la actividad judicial es alcanzar la justicia. Si, por ejemplo, nosotros tuviésemos una legislación que establece que para ser donante hay que tener 18 años y aparece un donante para una persona que se está muriendo, pero a esa persona le faltan 2 meses para cumplir los 18 años, ¿qué va a decir el juez? No, la ley dice que debe tener 18 años y a usted le faltan 2 meses, no puede donar. Le vamos a decir a la familia de esa persona que necesita el trasplante, le vamos a decir, mire, su familia se va a morir, pero se va a salvar la seguridad jurídica. Eso es lo que le vamos a decir. Por lo tanto, yo creo que el fin de la actividad judicial es la justicia, no la aplicación de la ley ni la seguridad jurídica, es alcanzar la justicia. Vuelvo y repito, no significa que desdeñemos la ley, no significa que desdeñemos la seguridad jurídica. Muy bien, pues la verdad es que es un gusto contar en el Poder Judicial del Estado de México con jueces, hablando de primera y segunda instancia de alto nivel, jueces muy sensibles que verdaderamente este nuevo modelo educativo precisamente viene a coadyuvar a esas sentencias, no solamente de excelencia en la cuestión de una argumentación jurídica, sino esa sensibilidad humana. Y al hablar de sensibilidad humana, ahí estamos retomando las palabras de la doctora Marisol Bárbara Rodríguez, ella señalaba el día de ayer, y además todos los ponentes que nos han antecedido, que estamos en la sociedad del conocimiento, de donde se distinguen las enseñanzas por competencias, pero que efectivamente hay algo muy importante, respetar las inteligencias múltiples. Porque bueno, finalmente el contexto de cada persona es distinto y finalmente en esa diversidad pues debemos de compartir esas experiencias y aquí, como nos lo señalaba también nuestro magistrado federal, el hecho de contar con eso al ejecutar o al trabajar esos problemas del contexto y aterrizarlos a una realidad social para el efecto de ver en esa gran posibilidad y esa multiplicidad de ideas, de creatividad, porque finalmente en la socioformación tenemos que nuestros estudiantes en esa creatividad, lo vemos nosotros en la ejemplificación, por ejemplo, de un sociodrama que verdaderamente el impacto es… nosotros lo comentábamos con nuestros compañeros en los centros de mediación, justamente pasamos ahí una comunidad en un centro que se acaba de abrir en el municipio de Jilotepec, al pasar ese sociodrama, que finalmente es una representación en donde tiene ese impacto de conocimiento, pero de manera muy sencilla, hagan de cuenta, es una pequeña obra de teatro, pero que finalmente se impregna en la sangre, en el corazón, queda tatuado el conocimiento que se desea transmitir. Y qué decir aquí en la preparación de nuestros compañeros en este nuevo modelo educativo, que en estos sociodramas cómo los disfrutamos, en una diligencia de embargo, en una notificación, en el dictado de una resolución, como nos señalaba aquí el señor magistrado, el hecho de que tengamos esa diversidad de comentarios, de aportaciones y buscar pues esa argumentación más sólida para lograr el objetivo. Y bajo este tenor creo yo que, bueno, consideramos que en este contexto de cada persona, en su formación, en ese completo actuar, finalmente debemos de explotar los recursos de cada uno de los integrantes, de todos nuestros compañeros y servidores judiciales. ¿Qué nos pudiera usted comentar al respecto, señor magistrado, en relación a este tópico? Sí, efectivamente, me parece que
Estamos en un momento, en la fase en que si pudiéramos hablar, por ejemplo, del mercader de Venecia, hemos rebasado ya esa fase, hemos rebasado la fase de tomar la libra de carne. Creo que eso ha quedado muy atrás, creo que tenemos una perspectiva que está coincidiendo, yo lo veo, el doctor nos hizo favor de visitarnos el año pasado al instituto, y yo lo veo cuando platico con algún integrante, algún compañero de una escuela judicial. Creo que estamos yendo por el camino, un camino en donde convergemos, en donde tal vez no coincidamos en todo, pero estamos caminando hacia el mismo sentido, y me parece que es necesario. Me parece que estamos precisamente en el momento en que no podemos desviarnos. Estamos en el momento en que el juez ha abandonado esa concepción tradicional. Y desde luego que el espacio en donde, o desde donde podemos abandonar ese espacio, además del escenario del teatro, es la escuela judicial. Así es, muy interesante el comentario de nuestro magistrado. Y bueno, finalmente en esta transformación de la educación tradicional, porque finalmente es un cambio de chip. Finalmente cuando se comentan al nuevo estudiantado que ingresa, bueno, pues se queda sorprendido de cómo si tradicionalmente lo hemos hecho. Realmente creo yo que con esa apertura que tienen nuestros servidores judiciales, pues esto ha sido más sencillo. Entonces, ¿qué nos pudiera usted comentar en algún otro aspecto relevante, señor, respecto de la experiencia que tienen, que bueno, sí nos llevan algunos años de experiencia, algo de impacto que, digo, todo ha sido muy interesante, todo lo que usted nos ha comentado, pero que finalmente pudiéramos nosotros pues retomarlo y decir, esto es lo que realmente hemos visto en esta valoración, en esta evaluación, porque finalmente desde el momento en que un alumno va precisamente a competir por el cargo en esas competencias específicas y genéricas que debe de tener, pues finalmente lo tiene que hacer de manera individual, ahí no va a estar acompañado de persona alguna. Sin embargo, con todas estas experiencias que ustedes tienen, ¿qué nos podrían ustedes señalar como de impacto? Sí, algo adicional que tiene el paradigma curricular establecido por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales es lo concerniente a la responsabilidad social. Nosotros tratamos de que los aspirantes a jueces y juezas entiendan que vienen de una sociedad a la cual ellos se deben y que el juez no es una figura, el juez antes de ser juez es un servidor judicial, servidor. Nosotros siempre le preguntamos a los aspirantes, ¿qué es un juez? Y todos comienzan a dar definiciones, unas y otras, pero ninguno dice, un juez es un servidor. Ninguno lo dice. Y precisamente eso es lo primero, el primer día eso es lo que les recalcamos. Mire, un juez lo que es un servidor judicial. No es la persona que está arriba del estrado, no es la persona que decide los bienes, ni la vida de las personas, es un servidor. Esa es la visión que hay que darle precisamente a lo que es ser juez o jueza. Y para eso nosotros tenemos un programa que denominamos de responsabilidad social, en el cual el aspirante tiene que ir precisamente a la sociedad en la cual él está impartiendo justicia en su segundo año y darle charlas, comunicarse con la sociedad, explicarle cuál es la función del juez. Y esos mismos aspirantes, conjuntamente también con los jueces, que tienen un programa similar que se llama Justicia y Sociedad, crearon un lema que es atrévete a salir del despacho. El juez, por lo menos en mi país, se ve como algo muy alto, alejado de la sociedad. Y entonces con estos programas nosotros tratamos de acercarlo precisamente al contexto en el que está ubicado ese juez. Y nos hemos llevado incluso muchas sorpresas de personas que incluso vivían al lado del tribunal y no sabían lo que se hacía ahí. Y precisamente esas charlas han podido acercar esos jueces a la sociedad. Creo que ha sido muy significativo para la escuela precisamente ese programa que hemos denominado Justicia y Sociedad. Muchas gracias. Sin duda, aunque no tengamos nosotros ese programa, doctor, pero finalmente nuestros juzgadores del Poder Judicial del Estado de México, y que seguramente no solamente del Estado de México, de la República Mexicana, creo que ha cambiado justamente el paradigma
de ese juez recio, frío, hosco. No, no, no. Ahora contemplamos a nuestros jueces y magistrados personas muy sensibles, personas muy abiertas, personas que permiten el diálogo, y eso pues indiscutiblemente que para nuestra sociedad es algo muy bueno, porque finalmente al tener ese acercamiento con nuestras autoridades judiciales y al atender no solamente un juzgador, vemos que el impacto y sobre todo los estudiantes lo hemos apreciado de manera directa, quienes están capacitando por competencias y en esta amplitud de los esquemas que tenemos que aprender, desde el aprender, no solamente el saber, el conocer, sino el aprender convivir. ¿Qué resultado da el apreciar un notificador al acudir y tocar una puerta y tener esa amabilidad de hacer una diligencia con toda la propiedad y que además dé tranquilidad al usuario, porque finalmente el hecho de decir bienes del Poder Judicial es un impacto, pero finalmente con esa sensibilidad y con todos esos conocimientos que van adquiriendo a través de estas competencias, finalmente es un trabajo más aligerado, un trabajo más sencillo, un trabajo más amable, un trabajo de calidez, de calidad, y que finalmente ahí está la huella, como lo decía la doctora el día de ayer, incrustar la huella de cada uno de nosotros en nuestras respectivas competencias de lo que día a día estamos realizando. ¿Qué nos pudiera usted comentar en relación a esto, mi querido magistrado? Bueno, tengo que estar de acuerdo porque estoy convencido de que es así. Estoy convencido de que esa es la parte que va a hacer que el juez pueda resolver un caso en particular. Ustedes saben que, vamos, el sistema muchas veces genera una problemática, digamos, de administración en un tribunal que muchas veces el sistema tradicional en México impedía de manera injustificada, yo creo, que estuviera presente en algunas diligencias en el juzgado, lo cual parece eso absurdo, pero lo era. Digo, hay que reconocer ese tipo de problemas que tenemos en México, tal vez se siga teniendo o que se tenían, para poderlo superar. Me parece que si el juez no aterriza, si el juez no entiende ese compromiso al que se refiere el doctor Castillo, ese compromiso social, si el juez no entiende que su resolución no es una resolución que va a quedar cocida o legajada en un expediente, sino que su resolución va a tener impacto en la sociedad, estaríamos hablando de un juez que no tiene la percepción de lo que es un juez. El juez debe ser una persona con esa preparación, con esos conocimientos, pero además con esa sensibilidad de saber que está dictando una sentencia que va a afectar a una persona que va a tener impacto en la sociedad. Sin duda, como acertadamente se comenta, no solamente es el dictado de una resolución en determinado sentido, sino cuáles son las consecuencias de este acto jurisdiccional. Y finalmente lleva impregnada la situación hasta de, por qué no decirlo así, de pues los prejuicios del propio señor juez, pero bueno, en esta capacitación ya a través de este modelo educativo, definitivamente nosotros apreciamos, valoramos, reconocemos el trabajo de todos nuestros servidores judiciales, desde nuestros técnicos judiciales, desde nuestros secretarios operativos hasta nuestros señores magistrados. ¿Qué nos pudiera usted comentar, doctor Castillo? Querido doctor Castillo, la verdad es que esta charla es muy interesante y pudiéramos hablar de mucho más cosas. Para la integración de las currículas con ustedes, ¿cómo se realizan? ¿Hay esa integración de docentes, alumnos, o solamente se trabaja un grupo de docentes para establecer pues justamente cuáles son las competencias que van a ser señaladas para cada uno de los estudiantes en sus niveles respectivos? Sí. La Escuela Nacional de la Judicatura tiene 5 áreas de formación. En esas 5 áreas existen docentes para cada una de ellas. Al momento en que se va a llevar a cabo la estructuración de un programa, lo primero que se hace con mucha antelación, es lo que nosotros denominamos la detección de necesidades. Nosotros creamos una especie de documento, nosotros decimos que es un documento vivo, porque nunca termina, sino que va creciendo. Esa detección de necesidades comienza en marzo y termina en julio, y que son las acciones formativas que se van a llevar a cabo el año siguiente. Sin embargo, aunque termine en julio, el documento queda vivo y porque aparecen imprevistos, solicitudes, etcétera, que deben ser incorporadas a esa detección de necesidades. Luego de esa detección de necesidades, que es el primer
escalón en la formación de un programa, de una currícula. Entonces, viene lo que se denomina, lo que nosotros denominamos levantamiento de perfiles. Es necesario saber cuáles son las competencias que nosotros queremos, porque, por ejemplo, podemos tener un área muy general, derecho civil o derecho de las obligaciones, pero al momento de levantar el perfil, uno tiene que ser mucho más específico y enfocado y decir, bueno, de ese tema tan amplio, lo que vamos a tratar es esto, y lo que vamos a relevar como competencias son esta y esta. Luego de ese levantamiento de perfiles, entonces viene ya el diseño en sí por parte de los expertos en el tema. Luego la implementación y la evaluación de lo que sería esa acción formativa. En ese ciclo podemos decir que es un círculo constante, porque es una evaluación no solamente para los participantes, sino una evaluación también del mismo curso y de los mismos docentes, que por lo general son los que estructuraron ese programa. Entonces, nosotros utilizamos esta forma para crear nuestro programa. Esa es la forma en la que nosotros lo diseñamos. Sí, sin duda la elaboración de las currículas no es nada sencilla, porque finalmente, también lo comentaba por aquí uno de nuestros ponentes, justamente es que sean alcanzables, ¿no? Esos indicadores, porque bueno, de repente queremos un juez Hércules, pues ¿dónde está? ¿No, verdad? Somos de carne y hueso y que finalmente pues tenemos muchos detalles, pero que finalmente eso nos ayuda también para ir fortaleciendo pues todas esas actitudes, habilidades y compromiso que también con nuestro propio Poder Judicial. Entonces esos objetivos, pues a dónde queremos llegar, pues deben ser precisos, ¿verdad? Y que pues también, como decíamos, los posibles, que sean posibles y alcanzables. Y bueno, nuestra sociedad indiscutiblemente tiene un avance progresivo y bueno, no sé si quisiera usted comentar algo, magistrado, en relación precisamente a la elaboración de estas currículas. Realmente debe de ser un diseño pues muy puntual, porque finalmente las categorías son distintas y que finalmente a lo mejor nos hemos abocado mucho a los jueces, porque bueno, finalmente eso es, estando capacitado, pues finalmente eso también invita y es un semillero para seguir en los mismos compañeros, porque se interesan también en este aprendizaje por competencias. ¿Qué nos pudiera usted comentar, magistrado? Sí, desde luego este diseño es fundamental porque si nosotros no detectamos qué tipo de necesidades tenemos en una región o en el país, pues difícilmente podríamos formar o estructurar una currícula que sea útil para la escuela judicial y para los jueces. Desde luego que esta formación y esta detección de necesidades es una búsqueda interesante. Yo tengo un mes de haber llegado a la escuela judicial y veo que no es sencillo encontrar este tipo de necesidades. Muchas veces son aparentes, muchas veces son engañosas. Hay que tomar en cuenta indicadores objetivos para poder llegar a ese punto, pero me parece que es fundamental. Es fundamental porque de lo contrario estamos dando bandazos y podemos empezar a diseñar currículas sin ninguna utilidad, y debemos recordar que como escuela judicial, como bien lo decía el doctor Castillo y usted, magistrada, somos servidores públicos, nuestro presupuesto es dinero público y tenemos que ser útiles para la sociedad. Sí, fíjese que algo muy interesante en esta estructura de currículums, recordamos con mucho cariño hace algunos años que nos hicieron favor de invitarnos precisamente para ver la instauración de este modelo educativo, y finalmente algunos compañeros participamos precisamente en esta detección de necesidades. A ver, yo como juez, ¿qué necesito para aprender esta competencia? Entonces se hizo esa estructura, no solamente jueces, secretarios, ejecutores, mediadores, y esta experiencia, ese embrión que ahí tenemos y que se ha trabajado de manera muy puntual, y que finalmente nos invita y nos convida de todas las experiencias que se han tenido para el efecto de estructurar una currícula de manera muy puntual, y que verdaderamente fue extraordinario el ejercicio, porque
a lo mejor como juzgadores, a veces si no se establece, más bien si no tuvimos la oportunidad de pasar por la etapa de notificador, no es que soslayemos la ignorancia de esa actividad, sin embargo a lo mejor no es lo mismo el tener el día a día, la práctica judicial en este sentido, y que finalmente podemos aprovechar también de toda esa experiencia precisamente para ir abordando las currículas. Pues nosotros así empezamos y creo que bueno, pues también es un buen inicio, y tomar también las experiencias, pues eso es fabuloso. Bueno, en el contexto de la observación del problema, resolver y las competencias como una estrategia retadora para lograr el aprendizaje, pues efectivamente, como lo comentaba el doctor Castillo, pues estas acciones son muy importantes para tomarlas como referencia y poder modelar precisamente estas currículas. Pero algo muy importante, la evaluación, verdaderamente la evaluación, el tener los diversos modelos pues desde una heurística, desde tener una lista de cotejo, como lo comentaba ayer la doctora, verdaderamente no es sencillo, porque pues tenemos que ver en qué estadio estamos, en qué nivel, y para lograr el nivel estratégico, bueno, pues sí tenemos que trabajar de manera muy ardua. ¿Qué nos comentaría usted en relación a esto, señor? Sí, la evaluación en la Escuela Nacional de la Judicatura es a través de lo que le había comentado, lo que nosotros denominamos como assessment. Siempre un assessment final. En esta actividad lo que se busca es tratar de llevar al participante lo más cercano posible a la realidad, es decir, a la acción que se supone que hará cuando egrese del programa. La evaluación es por puntaje. Indiscutiblemente hay que poner una nota. Yo sé que eso no es a veces muy bien visto por muchos pedagogos, pero no hay otra forma si no se pone una puntuación. Lo que nosotros tratamos para que esa puntuación no sea subjetiva o para que sea lo menos subjetiva posible es crear una rúbrica y establecer si tiene buena redacción, tantos puntos, si tiene sintaxis, tal cosa. Y sobre la base de esa rúbrica hay por lo menos una base objetiva para comenzar a corregir lo que la persona está haciendo, ya sea una actividad o ya sea la redacción de una sentencia o la explicación de un razonamiento o algo parecido. Lo que sí tratamos es de ser lo más objetivo posible. Sabemos que eso es imposible, no se puede alcanzar la objetividad, pero tratamos de ser lo menos subjetivo posible utilizando precisamente esas rúbricas para calificación. Sí, sin duda, cuando nos hacen esas calificaciones de los porcentajes, yo ayer escuchaba con mucha atención a la doctora Marisol y señalaba el hecho de calificarte o emitir algún porcentaje en el desempeño de esta competencia, pues verdaderamente no habrá que decirlo, lo hiciste mal o siempre está mal y tal, sino ver precisamente dónde podemos mejorar, esa oportunidad de mejora. Y finalmente en esta retroalimentación que se realiza precisamente por los coevaluadores, pues verdaderamente que son muy interesantes. No sé si quisiera comentar, mi querido magistrado, en relación a esa coevaluación, o quisiera usted hacer algún comentario en relación precisamente que pues también no es fácil evaluar la competencia, porque finalmente tenemos que pues tener esas aptitudes. Sin embargo, creo yo que esa retroalimentación siempre es muy interesante, porque finalmente uno va mejorando día a día y además aprovechar la experiencia siempre de todos nuestros compañeros y sobre todo esa coevaluación. ¿Qué nos pudiera comentar de manera pues muy breve, magistrado? Creo que ya el tiempo está terminando. Sí, vamos, una evaluación es necesaria. No podemos terminar un curso, no podemos evaluar a un profesor, no podemos seguir manteniendo un profesor si no hay una evaluación, es necesaria. Me parece que lo importante de esto, y siempre es un problema para una escuela, es encontrar los aspectos objetivos, elementos objetivos que permitan la evaluación. Si nosotros encontramos elementos objetivos, me parece que sí, siempre va a haber un rechazo, pero si la escuela tiene esos elementos objetivos, me parece que será algo aceptable. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues algo más que quisiera comentarnos, doctor, en relación a
pues a esta charla, Sí, que verdaderamente ha sido muy sí. amena y muy, Gracias, seguramente gracias. de mucha construcción para todos nuestros compañeros y que pues todos la estamos disfrutando, por lo menos yo la estoy disfrutando. No, No sé si gracias. quisiera comentar algo adicional. Solo externarles de nuevo las gracias por la invitación a este primer Congreso de Educación Judicial. Creo que es sumamente importante y que los poderes judiciales de los estados, de los diferentes países, tienen que ser poderes judiciales fuertes. Y tienen que ser fuertes porque, a mi humilde modo de ver, la debilidad del Poder Judicial es la más grave de todas las debilidades que puede tener una democracia. Entonces, este primer Congreso creo que aporta a la democracia en ese sentido. Muchas gracias. Magistrado, ¿quisiera usted hacer alguna aportación en algún sentido? Sí, como lo comenté al principio de esta charla, yo coincido con esa expresión de la doctrina que señala que estamos en el siglo de los jueces. Este siglo de los jueces exige que sean jueces con cierto perfil. Me parece que las escuelas judiciales deben dar cobertura a estas necesidades y que, pues, así como cambia la sociedad es cambiante, el juez tiene que ir cambiando en sus capacidades, su preparación. Y la escuela judicial debe ser capaz de dar cobertura a este tipo de necesidades. Muchas gracias. Pues no nos resta más que felicitar a nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, y pues por supuesto al director de la Escuela Judicial, porque finalmente este primer Congreso Nacional sobre Educación Judicial es un impacto a nivel nacional y por qué no decirlo a lo mejor en algunas partes del mundo, porque finalmente es la preocupación de nuestro presidente justamente en este proyecto que tiene en su gestión de capacitar a los servidores judiciales en este modelo de competencias y que finalmente los resultados son excelsos. Y bueno, agradecer grandemente a nuestros expositores de esta tarde, verdaderamente un halago contar con su presencia y seguir compartiendo estas experiencias que sin duda abonarán para el crecimiento de nuestros poderes judiciales y por supuesto a nuestras escuelas judiciales. Muchas gracias a todas, a todos y pues bueno, seguimos aquí platicando en otro momento. Muchas gracias. Démosle un caluroso aplauso a nuestros ponentes por estas charlas tan bonitas. En este momento se hace entrega de los siguientes reconocimientos: al magistrado Salvador Mondragón Reyes, y al licenciado Jacinto Castillo Moronta, a ambos por su destacada participación en el diálogo de intercambio de experiencias, y a la magistrada Cristina Miranda Cruz por su destacada participación como moderadora. De esta manera, damos por concluido el diálogo de intercambio de experiencias y damos paso a la siguiente conferencia,